Rojo. Quienes estuvieron en esa ocasión, ahora así como dicen por ahí, fueron impactados por ese milagro portentoso de parte de Dios. Y aún lo contaban a las generaciones. Y cada vez que celebraban la Pascua recordaban ese acontecimiento, ese evento de su liberación. Pero ese evento portentoso llevado a cabo allá en el Mar Rojo, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, es una figura, aunque fue algo real y patente, histórico. Ahora se han sacado algunos vestigios, han descubierto algunos vestigios del fondo del Mar Rojo, de aquel evento. Sin embargo, miraba o apuntaba hacia otro evento mucho más grande, que es la liberación de, en este caso, de la iglesia, de los creyentes, de la muerte, del pecado. La resurrección de Lázaro también apuntaba hacia lo que Jesús iba a declarar más adelante y decir que Él es la resurrección y la vida. Y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y lo demostró levantando a Lázaro. Todo eso Juan le llama señales, porque apuntan hacia algo más. No es algo en sí mismo, aunque es algo maravilloso, algo portentoso. Sin embargo, lo más maravilloso y portentoso es que Dios nos ha rescatado del poder de la muerte, nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado del poder, del dominio que Satanás tenía sobre nosotros, del pecado que tenía sobre nosotros. Y por eso también nosotros nos gozamos en ese acto de liberación, en ese acto de salvación. Por eso también la Escritura nos insta a que no descuidemos una salvación tan grande, que debemos ocuparnos en ella con temor y temblor. Una salvación tan grande como la que Cristo nos ha dado. Y siguiendo un poquito la temática acerca de lo que es la segunda venida de Cristo, ya hemos hablado de los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, lo que es la segunda venida de Cristo en sí. También hoy vamos a hablar acerca de cuál será nuestra morada eterna. Y aquí de entrada yo quiero decir que mi exposición no tiene ningún propósito de crear polémicas, sino más bien yo quiero compartir lo que he entendido que el Señor nos dice en su palabra. ¿Cuál va a ser nuestra morada eterna? Y vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 21. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 21. Yo solamente quiero mencionar que en el capítulo 11 de Hebreos encontramos una lista de hombres y de mujeres que pusieron en evidencia su fe. Ahí en Hebreos capítulo 11 encontramos varios hombres y mujeres. Es notorio eso, hermanos, porque dentro del pueblo hebreo, dentro de la cultura hebrea, la mujer no era importante, era relegada a un segundo plano. Igual los niños, las mujeres y los niños eran relegadas a un segundo plano en la cultura hebrea. Y vemos cómo el autor a los hebreos, cuando hace esa relación de hombres y mujeres de fe, incluye a varias mujeres, incluye incluso a dos mujeres que no pertenecían propiamente al pueblo de Israel, que eran gentiles, y ahí está. Una de ellas es Rahab. Y vemos que para Dios, como dicen por ahí, no hay diferencia. Para Dios, dice cuando Pablo escribe a los Gálatas, en Cristo ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío o griego. Delante de Dios, delante de Cristo, somos igual. Él nos ha valorado de la misma manera, Él nos ha amado de la misma manera, tanto a hombres como a mujeres. Y por eso también nuestra gratitud debiera ser igual, debería corresponder
a ese amor de Dios que ha tenido para nosotros. Pues bien, ahí encontramos a varios hombres y mujeres que pusieron en evidencia su fe a través de la obediencia. Le creyeron a Dios, no solamente creyeron en Dios, sino le creyeron a Dios, que eso marca mucha diferencia. Pero con todo y eso dice que murieron sin haber recibido lo prometido. Voy a leer yo, usted mantenga su Biblia abierta ahí en Apocalipsis 21. Yo voy a leer Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16 nada más. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice en el versículo 10 del capítulo 11, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos hombres y estas mujeres, dice, murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque esperaban algo muchísimo mejor. No solamente la tierra de Canaán, no solamente la tierra prometida. Ellos esperaban algo muchísimo mejor, dice, una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Ellos estaban convencidos que Dios tenía preparada una ciudad para ellos. Y por eso ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso habitaron Abraham, Isaac, Jacob, habitaron como errantes, como nómadas. Porque ellos tenían su mirada y su confianza y su esperanza puesta en Dios, quien les había prometido algo mucho mejor que aquella tierra de Canaán. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, en aquella noche cuando estaba con sus discípulos, en Juan 14, en el versículo 1 al 4, les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre, fíjense bien lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, no dice donde yo estaré, donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Me voy otra vez, pero voy a venir nuevamente, dice el Señor. Y voy a tomarlos conmigo. Os tomaré a mí mismo, voy a tomarlos conmigo, dice el Señor, para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo, donde yo estoy. Para que compartan mi gloria, para que vean mi gloria, dice en Juan 17. Padre, yo quiero que los que tú me diste vean la gloria que me diste. Para que vean que tú me enviaste, dice el Señor Jesús. Él quería no solamente que sus discípulos vieran su gloria, sino que ellos compartieran esa gloria, fueran llenos de esa gloria. Y hermanos, eso ya desde ahora podemos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. La ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Jesucristo se nos ha dado gracia sobre gracia.
Y por eso Pablo puede decir, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, dice que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo. Y por eso también cuando escribe a los Filipenses podía decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho partícipes, dice el apóstol Pedro, somos partícipes de su gloria. ¿Cómo es que somos partícipes de su gloria? Por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu que ha puesto en nosotros es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, y con ello comparte su gloria con nosotros. Ahora somos morada, somos templo de Dios, somos recipientes de la gloria de Dios. Esa casa que Jesús fue a preparar está en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Por eso en nuestro tema de ahora es la nueva Jerusalén, nuestra morada eterna. Y yo sé que hay hermanos que difieren en esta interpretación, en entender esto, pero como dije en un principio, mi propósito no es entrar en polémica, sino mi propósito es compartir lo que la palabra de Dios dice, independientemente de las interpretaciones que pueda haber. Yo creo que el Señor ha hecho una promesa a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a los patriarcas también, como ya vimos ahí a través de Hebreos. A los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, a David, a los profetas y también a sus apóstoles, acerca de una ciudad celestial, de una morada eterna. Y eso vale para usted también y para mí. Vamos a ver en base a Apocalipsis capítulo 21 algunas características sobresalientes de esta ciudad celestial, de esta nueva Jerusalén. Y empezaremos diciendo que su origen o estructura de esta ciudad no es terrenal, sino celestial. Dice Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Descender del cielo, dice, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así es que esta ciudad, la nueva Jerusalén, no se construye aquí en la tierra, no va a estar allá en la tierra de Palestina, en lo que actualmente es el Israel, o podría ser, pero lo que vemos aquí es que esta ciudad está descendiendo del cielo, desciende de Dios, dice. Su existencia fue concebida desde el principio, no es una improvisación, es lo que hemos dicho, hermanos. Insistimos en esto, Dios no improvisa. Dios no tiene un plan A, y si no funciona el plan A, sigue con el plan B, y si no, pues el C. Dios no es así. Dios tiene solamente un solo plan, un solo propósito desde la eternidad. Y Él tiene el control de eso de tal manera que todas las cosas van a contribuir para que se cumpla su propósito, para que se cumpla su voluntad. Que va a haber oposición, que sí, pero hermanos, Dios es soberano. Entonamos hace un momento, Él es el Rey de los cielos. Él gobierna sobre toda la creación. Él tiene autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, lo dice la Escritura. Entonces, ¿quién podrá resistirle? ¿Quién podrá oponerse? ¿Quién es más fuerte que Él? Nadie, nadie. Por eso Él dice, Jesús cuando habla de que Él es el buen pastor, ahí en Juan 10 dice, nadie podrá separarlos de la mano de mi Padre, de mi mano ni de la mano de mi Padre, dice el Señor Jesús, hablando de sus ovejas, hablando de su pueblo. Dice, y mi Padre es mayor que todos, dice el Señor Jesús. No hay otro más poderoso que Él. Entonces, ¿quién podrá
separarnos de Él? ¿Quién podrá resistirle? ¿Quién podrá estar de pie delante de Él cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos? Esta ciudad tiene sus orígenes, pues, desde la eternidad. Dice en el Salmo, voy a leer algunos pasajes, nada más que hace referencia, sí, a la ciudad de Jerusalén, pero detrás de eso está la idea de la nueva Jerusalén. Dice en el Salmo 122, versículo 1 al 5. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. La Jerusalén de tiempos de David, de Salomón, es un reflejo de lo que es la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Y si ya los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban subir a Jerusalén, estar en Jerusalén, como dice el Salmo 24, donde dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Así es de que, por eso los creyentes del Antiguo Testamento deseaban, anhelaban subir a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Porque de alguna manera ellos sentían en su corazón esa necesidad de estar en la ciudad de Dios, donde Dios había prometido manifestarse, en donde Dios había prometido hacer su habitación. Así de que nosotros, hermanos, con mayor razón debemos anhelar, desear estar en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad celestial. Y también en Efesios capítulo 1, voy a pedir que busquen también en su Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, para unir lo que estoy diciendo esto en cuanto a que la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, tiene sus orígenes desde el principio. Podemos decir que fue concebida desde la eternidad, que no es una improvisación de parte de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los habitantes de esa ciudad, hermanos, fueron escogidos desde el principio, porque esa ciudad, esa nueva Jerusalén, fue concebida desde el principio para ser habitada por aquellos que Dios escogió desde el principio para salvación, para que habitaran esa ciudad. No va a ser una ciudad sola, sino una ciudad habitada. Y parte de esos habitantes seremos nosotros. Lo creemos, lo confesamos, porque la palabra del Señor así lo confirma. Esta ciudad, esta nueva Jerusalén, su arquitecto y constructor es Dios mismo. Ya leímos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad, hablando de Jacob, hablando de Abraham, por supuesto también de Isaac,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el autor a los hebreos, si ellos no hubieran tenido la convicción de que Dios les había preparado algo mucho mejor, ellos pudieron haber regresado a su lugar de origen. Abraham pudo haber regresado a Aram, de donde había salido. Allá él tenía sus propiedades, él allá tenía su familia. Dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham. Él era muy rico y dejó todo aquello, esa comodidad, ese confort, para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y obedeció a Dios por esa confianza que tenía en lo que Dios le había prometido. Por eso dice el autor a los hebreos, si ellos no hubieran tenido esa confianza, esa convicción, bien hubiesen podido regresar de donde habían salido. Pero no, porque ellos miraban hacia adelante, ya no miraban hacia atrás, miraban hacia adelante. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Ya no mirar hacia atrás, ya no mirar al pasado, sino mirar hacia el futuro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, volviendo al Salmo 147, versículo 2 y 3, dice, Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y vamos a ver más adelante que en la Nueva Jerusalén dice que no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de los que van a vivir, de los que vamos a habitar en esa Nueva Jerusalén, en esa ciudad celestial. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otra de las características de esta Nueva Jerusalén, de esta ciudad celestial, es que se establecerá no en la tierra actual, sino en la nueva tierra. Usted ha escuchado hablar de que se va a reconstruir el templo de Jerusalén, de que se va a restablecer el sacerdocio arónico, de que se van a restablecer los sacrificios. Yo no sé si esto vaya a pasar, pero lo que yo sí sé es que el Señor va a venir por segunda vez y esta tierra, estos elementos existentes, estos edificios, grandes construcciones, grandes puentes, grandes gasoductos, acueductos, túneles intercontinentales, todo esto será deshecho, dice la Escritura. Y Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Y es precisamente en esa nueva tierra que Dios va a establecer la nueva Jerusalén. Dice, volviendo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Otra vez, así como vio a aquella ciudad, a la Nueva Jerusalén, también vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Debemos entender esto, hermanos, a la luz de toda la Escritura. No es que esto va a desaparecer. No es que esto va a quedar en la nada, sino estos elementos, Dios va a tomar estos elementos y los va a moldear nuevamente y va a crear una nueva tierra.
nuevos cielos. En estos cielos vemos al sol y en la noche la luna y las estrellas, porque así fue creado. Esta primer creación, así la hizo Dios, y lo encontramos ahí en Génesis. Creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La mayor para que alumbre en el día y la menor para que alumbre en la noche. Pero en los nuevos cielos ya no habrá sol, ya no habrá luna, ya no habrá noche. ¿Cómo se iluminará? La gloria de Dios iluminará la nueva tierra. A la Nueva Jerusalén estará iluminada por la gloria de Dios, por la gloria del Cordero. Es lo que dice en su palabra. Entonces queda claro que esa Nueva Jerusalén no se va a establecer en la tierra actual. No se va a establecer en el Medio Oriente. Se va a establecer en la nueva tierra. También tenemos que decir que esta ciudad celestial, que esta Nueva Jerusalén, no solo va a representar la presencia de Dios aquí en la tierra, sino que será portadora de la presencia gloriosa de Dios mismo. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará con ellos, dice. No será solamente una representación, no solamente será un símbolo como lo era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, como era el arca del pacto. No, ahora Dios mismo estará, su presencia misma, su gloria estará en medio de la ciudad. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Será la realidad misma de la sombra del tabernáculo de reunión que Dios había ordenado a Moisés construir cuando lo sacó de Egipto para conducirlos a la tierra prometida. Esto que menciono del tabernáculo de reunión, voy a leer en Éxodo capítulo 29, versículo 42 al 46. Usted también puede buscar en su Biblia, por supuesto, Éxodo 29, versículo 42 al 46. Dice así: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, dice el Señor. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Voy a habitar en medio de ellos. Voy a reunirme con ellos ahí en el tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo de reunión otra vez es figura, es sombra del tabernáculo celestial, de la Nueva Jerusalén. Por eso decimos que entonces que la Nueva Jerusalén es la realidad de la sombra del tabernáculo de reunión que Dios le mostró a Moisés y que construyó allá en su peregrinar
hacia la tierra prometida. Aquel era desmontable, usted lo sabe, si ha leído. Había que, sí tenía sus basas, sus tablas, su cubierta y todo eso, y cuando la columna de nube o de fuego se levantaba, el pueblo tenía que levantar el campamento. Cuando la columna de nube o de fuego se detenía el pueblo también, y armaban el tabernáculo de reunión, y luego lo desbarataba otra vez. Era desmontable ese tabernáculo. Pero el nuevo tabernáculo, el tabernáculo celestial, la ciudad celestial, dice que este tiene fundamentos. Esta ya no va a estar moviéndose de un lado para otro. Hay quienes ven incluso en la descripción de la Nueva Jerusalén que hay en Apocalipsis, que la presenta como una ciudad, un cubo perfecto. Aquellos que les gusta especular dicen que es la nave nodriza. La perfección, ¿no? Pero es una manera de decir que la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es perfecta. ¿Por qué? Porque ha sido diseñada y construida por Dios mismo. Las ciudades que construyen los hombres tienen defectos. Pero la ciudad que ha construido Dios es perfecta, no tiene defectos. Y dice, y tiene fundamentos, a diferencia del tabernáculo de reunión. El versículo 10 y 11 de Apocalipsis 21, volvemos a Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Todo esto, hermanos, es para darnos una idea. Tratar de más o menos imaginarnos cómo será esa ciudad. Juan trata, utilizando palabras humanas, conceptos humanos, trata de explicar más o menos qué es lo que está viendo, qué es lo que Dios le está mostrando. Dice, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, diáfana como un diamante puro. Es una idea nada más. Esto sobrepasa esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, sobrepasa cualquier elemento que nosotros conozcamos actualmente. Pero sobre todo que la gloria de Dios está en ella, dice ahí claramente. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, que me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Hermanos, con eso está dicho todo. Ahí está la gloria de Dios. Y donde está la gloria de Dios, hermanos, lo está todo. Lo está todo. Por eso cuando Moisés ve la zarza ardiendo y que no se quema, y se acerca para ver por qué no se quema, Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Porque ahí estaba manifestándose la gloria de Dios. Un lugar en sí mismo no es santo. Un santuario no es santo en sí mismo, si no está la presencia de Dios. Y lo mismo podemos decir también de las personas. Una persona no es santa porque alguna institución la declare santa. Una persona es santa porque habita en ella o en él el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es lo que hace santa a una persona. No una declaración de canonización, sino es la presencia de Dios, la gloria de Dios, lo que santifica
a una persona, lo que lo hace santo, lo que la hace santa. También podemos decir que en la Nueva Jerusalén ya no habrá muerte. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así como habrán pasado la primera tierra y los primeros cielos, también las primeras cosas habrán pasado. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, porque Dios enjugará toda lágrima. Por eso a veces pensamos, ¿qué pensará mi mamá? ¿Qué pensará mi papá que me está viendo desde el cielo? A veces pensamos eso y a veces nos hacen creer que se convirtieron en nuestros ángeles, que nuestro bebé se convirtió en nuestro angelito y que ahora él nos está cuidando, mi mamá me está cuidando, que mi papá me está cuidando. Y suena bonito esto y romántico, pero esa no es la realidad. La realidad es que nuestros padres, nuestros antepasados que confiaron en Dios, están en la presencia de Dios ya, disfrutando de la presencia de Dios. Ya no están preocupados por ti, ya no están angustiados por ti, ya no están llorando por ti. Ellos están embelesados, por así decirlo, de la presencia de su Señor, de la gloria de su Señor. No tienen ojos más que para Él. Así lo dice la palabra. Así que no te preocupes. Esfuérzate mejor para un día estar con ella, con él, con tu padre, con tu madre, con tu abuela, con tu abuelo, con tu hijo, con tu hija. No sé a quién has perdido, entre comillas, perdido, porque si creyó en Cristo no es una pérdida. La Biblia dice claramente, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar en Cristo, vivir en Cristo, morir en Cristo es ganancia, dice la Escritura. Ahí, en la Nueva Jerusalén, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esto supera con creces, hermano, hermana, supera con creces lo que Dios había revelado a Isaías, allá en el capítulo 65 de Isaías, versículo 17 al 20. Voy a leer, porque ahí habla también de cielos nuevos y tierra nueva. Dice en Isaías capítulo 65, 17 al 20, de la siguiente manera. Porque aquí, dice Dios, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Bueno, sigue diciendo más. Pero ahí dice claramente, sí, el niño va a morir de 100 años. Por eso, algunos intérpretes han dicho que Isaías capítulo 65 y todos los demás pasajes de Isaías y de los demás profetas están hablando del milenio, dicen ellos.
de esos 1000 años en que Jesús va a reinar allá en Jerusalén, en donde las demás naciones traerán su gloria a Jerusalén. Y dicen, esto no está hablando acerca de la eternidad, sino de los 1000 años. Después de los 1000 años, cuando terminen esos 1000 años, cuando Israel reconozca a Jesús como el Mesías, cuando todo Israel sea salvo durante esos 1000 años, entonces ya va a iniciar la eternidad. Yo entiendo que a través de Isaías, Dios está ya dando un vislumbre, una idea de lo que será, no los 1000 años, sino la eternidad. Y claro que se mezclan algunos elementos ahí que parecen ser temporales, pero no hay que olvidar que en la interpretación profética, en la hermenéutica bíblica, existe lo que se le denomina la perspectiva profética. ¿Qué es esta perspectiva profética? Que se ha dicho, esto es como cuando hay dos montes y usted está desde esta perspectiva, usted ve que un monte está pegado al otro, que está inmediatamente después, pero no sabe usted la distancia que hay entre un monte y otro, pero desde su perspectiva ve como que si estuvieran muy cerca. Y es lo que pasa muchas veces en la Escritura. Los profetas, o Dios le muestra a sus profetas los acontecimientos y parecen muy próximos el uno al otro, cuando en realidad hay siglos de separación. Y por eso debemos tener mucho cuidado de cómo interpretamos las Escrituras. Pero yo no quiero entrar ahorita en detalles en cuanto a interpretación de una manera más minuciosa, pero lo que yo quiero es que ustedes vean cómo, sí, ya en el Antiguo Testamento se habla acerca de la nueva Jerusalén. Dios dice, voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y me voy a gozar en Jerusalén. Voy a traer alegría a Jerusalén. Bueno, ahí está el cumplimiento pleno cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Y ya no será la Jerusalén que está allá en el monte Sión, sino será la Jerusalén que desciende del cielo. En la nueva Jerusalén ya no habrá pecado. Aquí todavía dice en Isaías 65 que el pecador de 100 años será maldito toda su vida. Mientras viva y aún después será maldito. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay esperanza de vida eterna. Solamente en Él, solamente por medio de Él. Dice en el versículo 8 de Apocalipsis 21, volvemos a Apocalipsis capítulo 21. Espero no confundirles. Dice en Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí en la Nueva Jerusalén no habrá incrédulos, no habrá cobardes. Cuando habla de cobardes está hablando de gente traicionera, de aquellos que son pusilánimes, que no tienen el valor de, en este caso, incluso de aceptar a Cristo, de dar testimonio de Cristo. Dice que el Señor se va a avergonzar de ellos. Dice, si se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. O sea, si se acobardan de mí delante de los hombres, yo también voy a ignorarlos delante de mi Padre. Los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras,
Los mentirosos, tal vez dirán, pero si la mentira no es muy grave. Pues ahí está diciendo que los mentirosos no tendrán lugar en la Nueva Jerusalén, pero sí tendrán su lugar en el lago de fuego que arde en azufre. También en el versículo 27 del capítulo 21 dice, no entrará en ella, en esa ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Otra vez, la mentira. A veces escuchamos o por ahí, ¿no?, que las mamás o los papás dicen a sus niños, no digas mentiras porque la mentira es del diablo. Y ya al rato el niño ya no se la cree, ¿verdad? Que sea del diablo. Pero en realidad sí es del diablo, definitivamente, porque él es el mentiroso desde un principio, dice. Es homicida desde un principio. Así de que los mentirosos no tendrán parte en la Nueva Jerusalén. No hay lugar para ellos en la Nueva Jerusalén. Y el versículo 14 y 15 del capítulo 21 dice, y el muro de la ciudad, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 14 y 15. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lavar sus ropas, dirá, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Recuerden, ya antes Juan vio las almas que están delante del trono, con vestiduras blancas, resplandecientes, con palmas en las manos. Y ya hablamos de esto, ¿verdad? Esas vestiduras blancas y resplandecientes significan, sí, las buenas obras, pero más que las buenas obras de ellos, significa la justificación de parte de Cristo. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Él nos ha quitado esas ropas andrajosas, apestosas de nuestro pecado, y Él nos ha puesto su vestidura blanca y resplandeciente. Y esas palmas en las manos significan triunfo, victoria. En Cristo tenemos triunfo, tenemos victoria, somos más que vencedores en Él. Es lo que ve Juan. Y por eso aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Otra vez. Así es que tal vez para el ser humano la mentira es cualquier cosilla, un pecadillo cualquiera. Todo el mundo miente, ¿quién no miente? Y a veces lo damos como, pues sí es cierto, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿quién no se equivoca? Es de humanos equivocarse. Y vamos haciendo o aceptando cosas como normales. La mentira como algo normal. El engaño como algo normal. Pero aquí vemos que para Dios eso no es normal. Para Dios sigue siendo condenable. De tal manera que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Claro, mientras no se arrepientan, mientras no reconozcan su pecado de mentira, mientras no confiesen delante de Dios y se arrepientan y dejen la mentira, porque de eso se trata. No nomás decir, ay Señor, soy mentirosa, soy mentiroso, perdóname. Y al rato, otra, volvemos a lo mismo, ¿no? Hemos dicho que si de verdad hay arrepentimiento, también hay que dejar. En este caso, si es la mentira, tenemos que dejar la mentira.
Si es la idolatría, tenemos que dejar la idolatría, porque los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. No hay lugar para los idólatras. Imagínense, sería contradictorio si alguien vivió toda su vida siendo idólatra, adorando dioses, adorando ídolos, y resulta que sí quiere estar en la Nueva Jerusalén, en donde solamente está la presencia de Dios, donde no hay ídolos. Por eso no van a estar ahí, en la Nueva Jerusalén, porque ahí solamente estará la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, y no se adorará a nada más ni a nadie más que aquel que está sentado en el trono y al Cordero, nada más. Por eso los idólatras no estarán en la Nueva Jerusalén. Y aquí, hermanos, quiero hacer a manera de cerrar esto, de decir, y digo, si alguien tiene otra opinión diferente de la interpretación, la respeto. Pero quiero decir, hermanos, que la Nueva Jerusalén es la iglesia misma. Es la iglesia misma. Y para ello voy a defender mi posición buscando en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Y quiero que pongan atención y que mediten en esto, independientemente si están de acuerdo o no en esta interpretación. Pero si apelamos a las Escrituras, vamos a ver ahí qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estos dos versículos son bien importantes. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia, de su cuerpo. Pero dice, la cual es su cuerpo. Pero vean, lo que sigue a continuación se refiere a la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En donde, fíjense, en Cristo, en su cuerpo, está la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios en Cristo. Pero luego nos dice aquí que la plenitud de la deidad, la plenitud de Cristo, la gloria plena de Dios está en Cristo. Y esa misma gloria plena de Dios que está en Cristo está ¿en dónde? En su iglesia. En su iglesia. Así como en Cristo habita la plenitud de la deidad, así también en la iglesia habita la plenitud de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. Ahora vamos al capítulo 2 de Efesios, versículo 13 al 22. Vean lo que dice.
Efesios 2 del 13 al 22. Pero ahora en Cristo Jesús, Pablo está escribiendo a los efesios, y los efesios eran gentiles. No estaban contemplados dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo escogido. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? El judío y el gentil. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, no dice para crear dentro del pueblo de Israel un pueblo, traer a los gentiles al pueblo de Israel, no, sino Él está creando un pueblo en sí mismo. Ni a los judíos los va a traer con los gentiles, ni a los gentiles los va a traer con los judíos, sino va a tomar judíos y gentiles y va a crear, ¿qué dice? Un solo pueblo. Esto es importante que se entienda, porque hay quienes están viendo que Dios está tratando con Israel, el pueblo escogido de Dios, y que por otro lado, como Israel lo rechazó, ahora Dios decidió como un plan B fundar la iglesia y tratar de inaugurar lo que le llaman la dispensación de la gracia. Dios siempre ha manifestado su gracia aún con el pueblo de Israel, por gracia. Dios escogió a Abraham, llamó a Abraham por gracia. Dios tuvo misericordia de Israel cuando estaban en la esclavitud en Egipto, por gracia. Dios sostuvo a su pueblo y lo introdujo a la tierra prometida por gracia. Dios hizo un pacto con David por gracia, no por méritos. En ningún momento David ni Salomón creyeron que podían estar en la presencia de Dios por sus méritos. Es por la gracia. La gracia de Dios siempre ha sido la gracia de Dios. Por eso, volviendo a Efesios 2, versículo 13 y versículo al 22. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y sigue diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, los unos y los otros, los unos, ustedes gentiles, nosotros judíos, dice Pablo, nosotros judíos y ustedes gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Oigan bien la terminología que está utilizando aquí el apóstol Pablo. No son extranjeros, no son advenedizos, no son bastardos, está diciendo. Ahora son hijos legítimos. ¿Sí? Los judíos menospreciaban a los gentiles, perros gentiles. Pero ¿qué dice Dios? Ustedes ya no son extranjeros, ya no son bastardos, ya no son advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oigan bien lo que está diciendo. La iglesia está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué dice? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Él es el fundamento, la piedra principal, y sobre ella están edificados los profetas y los apóstoles, en quien todo el edificio, fíjense bien lo que dice ahí el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios. ¿Y en donde Dios va a tener su morada permanente? En la nueva Jerusalén. Pero mientras ya somos morada de Dios, mientras Dios ya está en nosotros, somos templo de Dios. Y de alguna manera somos participantes de la gloria de Dios. Y puedo leer también ahí en el capítulo 5, del versículo 22 al 30. Pero voy a pedir que ustedes lo lean con calma en su casa o allá. Y yo voy a leer el versículo 32 nada más del capítulo 5 de Efesios. Versículo 32 dice: grande es este misterio, hablando ahí de que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que así también. Y luego dice que en el versículo bueno, léanlo, nada más voy a leer el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y aquí vamos a volver a Apocalipsis, por favor. Y perdón que me estoy tardando un poquito más del tiempo, pero no quiero dejar inconcluso este tema. Dice en Apocalipsis 19, versículos 5 al 9. Apocalipsis 19, versículos 5 al 9. Dice así: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está una voz estruendosa, como de muchas aguas, que está anunciando, proclamando, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí vemos en este pasaje cómo se convoca a las bodas del Cordero. Y la pregunta es: ¿quién es el Cordero? Cristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia. La iglesia. Se va a casar con la iglesia. Ahora, vamos a ver en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9 al 11. Apocalipsis 21, 9 al 11. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí ya es la esposa, ya no es la novia, ahora es la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios. Ahí, y sigue diciendo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces aquí, ¿quién es la esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén. Pero entonces, ¿tiene una novia y una esposa? No. ¿O tiene dos esposas? No. Es la misma. Primero es la novia y luego ya es su esposa. La iglesia es la novia, la iglesia es la esposa. Y aquí vemos cómo esa iglesia está representada por esa ciudad celestial, por la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Aquí entonces se presenta ya a la nueva Jerusalén como la esposa del Cordero. Por eso, hermanos, concluimos que la nueva Jerusalén está constituida tanto por los creyentes del Antiguo Testamento como por los creyentes del Nuevo Testamento. Otra vez repito, la Nueva Jerusalén está constituida tanto por los creyentes del Antiguo Testamento como por los creyentes del Nuevo Testamento, en base a lo que leímos en Efesios, pero aquí, hermanos, tenemos también base bíblica en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 al 14. Leo Apocalipsis 21, versículo 10 al 14. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 12 puertas, y en cada puerta los nombres de los hijos de Israel, de las tribus. 12 puertas, 12 tribus. Sigue diciendo versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí nos detenemos un momento. Los creyentes del Antiguo Testamento están ahí representados ¿por qué? Por las 12 puertas. Y cada una de estas puertas tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Y luego dice que tiene 12 cimientos, y que en los cimientos están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y yo enfatizo esto, hermanos, apóstoles del Cordero. Y lo hago porque hay muchos apóstoles ahora, se autodenominan apóstoles, quienes estarán ahí, quienes son los apóstoles del Cordero, los que estuvieron con Cristo, los que sirvieron a Cristo, los que amaron a Cristo, los que estuvieron después de dar su vida por Cristo. Ahí están entonces representados los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. La iglesia no estaría completa sin los creyentes del Antiguo Testamento. Y el pueblo de Dios, como se le conocía al pueblo de Israel, y el pueblo de Dios no estaría completo sin los creyentes del Nuevo Testamento. La iglesia no estaría completa solo con los creyentes del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios no estaría completo solo con los creyentes del Antiguo Testamento. Tanto creyentes del Antiguo Testamento como creyentes del Nuevo Testamento
constituyen la iglesia, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y termino leyendo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, se está dirigiendo a gentiles, no a judíos, no a israelitas. Pedro se está dirigiendo a gentiles, y conste que Pedro fue constituido el apóstol a los judíos, a la circuncisión, y Pablo a los gentiles. Pero aún así Pedro, escribiendo a los gentiles, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Fíjese la terminología. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué más nos queda? Más que alabar el nombre del Señor, darle gracias por su misericordia, por su amor, por habernos escogido, por pura gracia. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el Cordero que quiso dar su vida por nosotros. Amén y amén.